después del periodo del ayuno. ¿Se acuerdan el ayuno que tuvimos extenso de una semana? Me estaba molestando con ciertas preguntas. Creo que muchas veces la mejor estrategia que tiene el Señor, porque estoy como aprovechando de leer los evangelios y sobre todo en el discipulado hemos visto el ejemplo o el modus operandi modus operandi de Jesucristo, que era muy bueno para hacer preguntas y para como confrontar, es como para, hey, autoanalízate, ve tu vida, examínate. Entonces empecé como a hacerme preguntas y quisiera hacer como la misma modalidad, porque así como preguntas me pudieron amonestar a mí y que me llevaron a reflexionar, espero también que te lleven a reflexionar a ti, a que no lo tomes de manera pasiva. Así que te pido de verdad en este instante que cierres tus ojos y vamos a orar para que Dios pueda ser revelado en tu corazón. Amado Señor, te damos gracias en este instante. Señor, yo te pido desde ya que tú deseches, Señor, toda emoción, Señor, de apatía, Señor, de indiferencia, Señor, hacia tu palabra. Señor, úsame, pero también abre los corazones y las mentes de mis hermanos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien quebrante sus corazones, Señor, sea quien los desafíe, Señor, y abra sus mentes, Señor, al propósito de lo que tú quieres en sus vidas, Señor. Porque lo que tú quieres, Señor, es que crezcamos en ti, Señor. Dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, para dar inicio en realidad como al tema, porque esta pregunta saltó porque en el proceso de ayuno yo estuve viendo como algunas reflexiones, leyendo libros, viendo series, aproveché de ver The Chosen un poquito, así que, entre eso estuve viendo una reflexión de un pastor estadounidense que se llama Steve Carter, de hecho estaba en un libro también que leí, y que me llamó la atención una frase que él usó, que él decía que todo cristiano tiene que aprender el arte del sufrimiento. Yo dije, wow, qué impactante, es como el arte, porque uno siempre ve como el sufrimiento, la dificultad, la incomodidad, la ve como algo, ¿cierto? Como, no, ojalá quiero no evitarlo, quiero como tirar para el lado, lo escondo debajo de la alfombra, ¿cierto? Pero él lo planteaba como un arte, y yo dije, ¿por qué arte? Entonces, en sí, de hecho, el concepto de la palabra arte, yo creo que todos saben que es... lo había estado como analizando y decía que es como extrapolar, es como poder expresar las emociones y los sentimientos, ¿cierto? Y muchas veces lo vemos a través de ¿qué? De pinturas, ¿cierto? De esculturas, de canciones, ¿cierto? Yo creo que muchas veces han escuchado cuando gente dice que en un proceso difícil sintieron un llamado tan grande a escribir una canción para poder consolarse, ¿cierto? Para que fuera de testimonio. Entonces, Dios a mí me empezó a hacer como a gatillar. ¿Por qué un arte? Porque en realidad en el proceso de incomodidad o de sufrimiento, tú tienes que aprender a cómo canalizar tus emociones, a cómo sean llevadas, cómo quieres que el resto visualice esa incomodidad, cómo quieres que en realidad florezca. Entonces, empecé a hacerme algunas preguntas. Y entre estas estaban, por ejemplo, si es que alguna vez has tenido momentos en los que te diste cuenta de que quizás tu vida no estaba construida sobre la roca, como quizás tú pensabas, y que quizás en realidad estaba sobre la arena. Quizás hay una situación en particular que gatilló el que tú pudieras decir, ay, quizás como que mis principios se han visto ahí tambaleantes. Mi postura en el Señor está ahí, temblando. Entonces quizás tengo que analizar, no en el sentido de martirizar, sino que de analizar y decir, quizás en realidad necesito enfocarme más en el Señor. Porque quiero que te hagas la pregunta, ¿a dónde vas? ¿A dónde acudes cuando llega la tormenta o estalla una crisis? Cuando el caos está ahí acechando. ¿Qué queda de tu carácter y tus creencias cuando quizás ocurre una tragedia? Cuando ves que el mundo te empieza a tambalear, que las cosas empiezan a volverse patas para arriba. Entonces quiero que te hagas la pregunta a nivel de principios, porque esas situaciones son claves para que tú empieces a preguntarte,
a nivel de tus principios, de tus creencias, de tu fundamento. ¿En qué está puesta tu vida? Bueno, quiero decirte que en este proceso de introspección pude darme cuenta y aprendí que una de las maneras más puras, vívidas, de crecer en este caminar como seguidor de Cristo es aprender precisamente eso. Aprender a ver esa incomodidad, ese sufrimiento como un arte, como una oportunidad. Entonces, porque generalmente, ¿qué nos acomoda más en realidad? El evadir, ¿cierto? Como yo les decía, quizás no hablar del tema, no tocarlo, ¿cierto? Y quizás muchas veces por eso también, para evitar la incomodidad, es que callamos también nuestra fe, para mantenernos ahí cómodos. Pero estamos pasando por alto algo que va más allá y que me impactaba muchas de las canciones, que es lo que podemos ganar en realidad. Quizás, como decía Ciro, estamos perdiendo el cielo por tener un momento aquí de comodidad, por dejarnos guiar por los placeres de este mundo, y estamos perdiendo lo más importante. Bueno, déjame decirte que todos enfrentamos circunstancias, ¿cierto?, que nos pueden atar a distintas cadenas. Entonces yo quiero que tú te hagas la pregunta. Yo estoy viviendo circunstancias que en este momento me están atando algunas cadenas y tengo que preguntármelas. Tú también. ¿Con qué cadenas en realidad están surgiendo en este momento? ¿Con qué incomodidad estás luchando? Quizás un informe de mala salud, quizás alguna pérdida de trabajo, quizás la incertidumbre por el futuro, quizás un hijo o un familiar que está perdido, que toma y toma malas decisiones. Y tú de repente piensas, no hay cómo ver que vuelva al camino. Quizás estás pasando por una crisis matrimonial, quizás has perdido un familiar y todavía te pesa ese dolor. Quizás tienes una ansiedad incontrolable de no querer soltar, de no querer que el Señor tome el control. Quizás tienes una ansiedad por las finanzas. Te cuesta en realidad ceder y que el Señor se manifieste en esa área. Entonces, hazte preguntas. Quizás estás pasando por un momento de duda del porvenir y necesitas respuesta, necesitas que Dios te guíe. Necesitas que Dios vaya marcando la senda. Autoanalízate, pregúntate, porque yo tengo mis cadenas y tengo que verlas. No puedo taparlas, no puedo mirar hacia el lado. Tengo que verlas, reconocerlas y preguntarme, Señor, ¿con qué estoy luchando en mi realidad en este momento? Bueno, déjame decirte y hacerte la pregunta. Las circunstancias, las maneras, en este caso las circunstancias que te rodean, definen la manera en que tú actúas, piensas y te desenvuelves. Yo creo que a la mayoría quizás le pasa, ¿cierto? Que en base a la circunstancia, a veces andamos bien, a veces andamos mal, a veces andamos más irritables, a veces andamos más callados, andamos más reservados. A veces no decimos nada. Yo soy de las que de repente no dice nada, pero mi cara lo dice todo. Los que me conocen ya me miran y ya, algo te pasa. Entonces, pregúntate. Sin embargo, ahora quiero transformar esta pregunta. Las circunstancias, los momentos que estás viviendo, las preguntas, las dudas, ¿definen tu postura en cuanto a quién eres en Cristo? Porque cambia la pregunta, ¿cierto? Ya sea la primera pregunta enfocada como así al mí yo estoy sufriendo. Pero si yo lo enfoco pues, poniendo la mirada en el Señor, ¿cómo me estoy midiendo? Bueno, no sé, en realidad cada uno tiene que analizar y ver sus condiciones. No sé lo que estás enfrentando, pero quiero animarte. Así como el Señor a mí también me animó, usó personas también para animarme. Aunque aún en medio de esas dudas que tú puedas tener, aún en medio de esa aflicción, aún en medio de quizás algunos cuestionamientos, bueno, decirte que es necesario pasar por eso,
para aprender este arte del sufrimiento, para verlo como una oportunidad para avanzar. Porque déjame decirte que aunque las cadenas queramos evadirlas y no verlas, esas cadenas nos van a fortificar, nos van a hacer más fuertes si confiamos en nuestro Dios. La adversidad puede llegar a convertirse en una oportunidad y de esa forma moldearnos hacia el camino de la cruz. Y bueno, vamos a analizar un ejemplo muy concreto que a mí me impactó. Yo lo vi como, lo releí, lo reanalicé, porque es el ejemplo de Pablo, que se encuentra en Filipenses. Yo voy a leer la versión de Nueva Traducción Viviente, entonces quizás no va a cuadrar mucho. Bueno, va a cuadrar, me refiero, solamente que es más actualizada el lenguaje, a eso me refiero. En Filipenses 1, del 12, ahí, bueno, si ustedes ven, al menos el título en la Nueva Traducción Viviente, dice, alegría de Pablo porque se predica a Cristo. Bueno, uno ve el título y dice, debe ser así como un momento de jolgorio, ¿cierto? Mucha alegría. Bueno, déjame decirte que en Filipenses 1:12 se cuenta la circunstancia de la pequeña iglesia en Filipos. Ellos escucharon la noticia de que Pablo estaba encarcelado. ¿Qué te parece esa realidad? ¿Es un hecho de gozo, de jolgorio? Bueno, déjame decirte que esto llevó a que, bueno, los miembros de la comunidad empezaran a dudar. Empezaran a ver, chuta, nuestro líder está preso. ¿Valdrá la pena seguir? Dime, ¿te has hecho la pregunta cuando de repente vienen, estoy pasando un momento incómodo? ¿Vale la pena continuar o mejor hago la vista gorda? Bueno, vamos a leer, porque a mí me impactó, me tocó en el corazón, cuando Pablo se refirió a la iglesia y decía, además, mis amados hermanos, imagínense, él en la cárcel y aún así, muy entregado, dice, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Dice, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que estas cadenas me resulten más dolorosas. A mí me impacta cuando Pablo después dice, pero ¿para qué vamos a ahondar en seguir pensando en esto? Dice, pero no importa, dice, sean falsas o genuinas sus intenciones. ¿Saben qué es lo importante? Que el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. ¡Wow! Si eso no enciende tu vida, déjame decirte, hazte ver. No, dile al Señor, pídele al Señor que de verdad te dé un llamado por la palabra y por encenderte ante esta verdad, porque Pablo es un ejemplo, pero potentísimo, de que a pesar de la adversidad, él vio la panorámica más allá de sus circunstancias. Sí, Pablo tenía una perspectiva muy, muy superior, yo diría. ¿Y por qué? Porque él entendía lo que yo les decía, el arte del sufrimiento, el cómo a pesar de la circunstancia, cómo yo puedo plasmar esta situación de manera que el evangelio siga avanzando, de manera que siga corriendo. Porque Pablo se decía, hay una iglesia que me está viendo, hay gente que aquí está empezando, yo creo que Pablo igual decía, si yo decaigo, quizás muchos se dispersen, muchos duden.
Hay familias detrás nuestras. Los que son padres tienen hijos que los están viendo, que ven su postura, que quizás ante dificultades están ahí atentos. Créanme que los niños recepcionan mucho ante dificultad. ¿Qué merma más? ¿Tu situación o que en esas circunstancias tú declaras en fe al Padre Celestial? Entonces, si analizamos la realidad de Pablo y vemos la situación, él estaba encarcelado, como les decía, pero no estaba encarcelado porque haya cometido una matanza, haya hecho alguna infracción. Él estaba encarcelado por causa de la fe en Jesucristo. Y él hacía mención, cuando decía el versículo, a que lo estaba viendo la guardia pretoriana, porque él quería hacer mención a que eran los soldados que custodiaban la prisión del palacio. Entonces eran personas importantes, influyentes. Y Pablo en esas circunstancias, sabiendo quiénes los estaban observando, mantuvo una convicción firme y mantuvo el propósito claro aún encerrado en la cárcel. ¿Qué impacto tuvo ese encarcelamiento? Bueno, en lugar de silenciar a Pablo, que era lo que pretendía en este caso, su encarcelamiento se convirtió en una plataforma. Aquí Pablo dijo, ya, está el momento. Ya, aquí, no, yo tengo que dar vuelta a la situación. Entonces, y él fue testigo en realidad solamente de lo que Jesucristo quería hacer aún en medio de esa circunstancia, que era revelar su verdad, incluso ahí, a quienes lo observaban, a los guardias, a la gente, al correr de las voces, porque todos se enteraron. Y su sufrimiento, en este caso, quizás muchos dijeron, chuta, y se preguntaban, y el correr de voces, ¿y cómo está Pablo? ¿Cuál es su estado? Pero él, en vez de echarse a morir en el sufrimiento, bueno, él proclamó el Evangelio. Y de esa forma, su postura fue vista por los guardias y por toda la gente alrededor. Pablo veía su encarcelamiento de una manera positiva. Quizás algunos dicen, no, en realidad mi situación no es positiva. Sí, efectivamente no lo estoy pasando bien. Quizás más que positiva, Pablo vio la situación cambiando la perspectiva, entendiendo que incluso en las dificultades personas podían observar y su testimonio podía servir para el avance del Evangelio. Pablo tuvo la audacia de declarar que el Evangelio estaba avanzando dentro de los muros de la prisión. ¡Wow! ¡Qué impactante! Que el Evangelio estaba ganando terreno. Dime, ¿tú haces esa declaración cuando de repente ya te ves tan afligida y cansada y dices, ya, sí, estoy cansada, Señor, pero que tu reino siga fluyendo nada más? Cuando estás en dudas y de repente te sientes corto a fin de mes y dices, ya, pero bueno, Señor, confío en que tú proveerás. Declaro en fe. ¿Tú lo haces? Así como lo hizo Pablo. Bueno, pregúntate cuáles son los muros que hoy te aprisionan. Pablo tuvo sus muros. Tuvo una fuerza opuesta que lo quería callar. ¿Cuál es esa fuerza opuesta que te quiere callar? Quizás tienes miedo. Quizás sientes comodidad y no quieres salir de ahí. Quizás tienes una vida aquí en la tierra tan placentera, carnalmente hablando, que quizás no quiero avanzar más porque igual estoy cómodo aquí. No quiero preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me tienes más allá? En realidad no me quiero desafiar a más, porque igual estoy cómodo. Imaginemos por un momento que cada pequeña persona en esa iglesia en Filipos vio la situación de Pablo y comenzó a preguntarse, chuta, ¿cómo un hombre con tanta fe puede estar viviendo algo así? ¿Cómo es posible? O sea, como lo vemos ahí en la cárcel, chuta, en vez de avanzar el Evangelio, no, yo creo que va a retroceder. No va a seguir la cosa.
Pero bueno, Pablo frente a la oposición, él sabía que iba a ganar terreno. Quizás en el momento no sabía, si nos ponemos en el punto de uno, quizás no sabemos cómo. No sabemos el cómo, o quizás él sí lo sabía. Pero él dijo, ya, no. Independiente de esta circunstancia, el Señor se tendrá que mover de alguna forma. Él tendrá que abrir puertas quizás. Hay un propósito más allá que quizás yo no conozco, no veo en este instante, pero confío en que su evangelio va a seguir expandiéndose. Pregúntate, ante la adversidad, cuando quizás las circunstancias no están a favor de uno, ¿qué avanza? ¿Qué permites que avance? ¿El bien, tu convicción, tu dependencia de Dios? ¿O impides que el bien avance? Porque a veces creemos que las circunstancias nos invaden tanto que decimos, chuta, ya no, como que ya no. Pero a veces somos nosotros mismos, Dios nos está tirando. Ey, mírame. Hay circunstancias que están pasando, no me estás mirando, estás mirando para el lado. Entonces Dios te está impulsando, Dios te está tirando. A veces cuando enfrentamos el dolor o la devastación, buscamos ciertos culpables. Y no me van a negar que muchas veces a quien hemos culpado ha sido a Dios. A veces lo cuestionamos, lo culpamos. Entonces, lo que vemos en el tiempo de adversidad de Pablo es su confianza. Él en verdad creía que Dios era bueno en todo tiempo. En la adversidad, aún en la mucha bendición, pero él estaba y era bueno en todo tiempo. Su fe declaró que las circunstancias en las que se encontraban, que quizás se veía que estaban destinadas al mal, bueno, aún podían producir bien. La fe de Pablo fue probada en batalla. ¿Y cómo resultó? Resultó sólida, sobre la roca, verdadera. La verdadera esencia de las cadenas y el sufrimiento, Pablo lo pudo ver desde otra perspectiva. No sé las condiciones en realidad que estés enfrentando, quizás hay muchas preguntas en tu cabeza, o quizás simplemente no las hay, pero Dios quiere que las haya. Dios quiere que haya más. Dios quiere que te hagas cuestionamientos. Debemos animarnos, hermanos. Anímate, hazte preguntas. Busca las oportunidades que te van a hacer triunfar. Porque déjame decirte que no vas a poder tener mayor crecimiento si no estás dispuesto a pasar por ese sufrimiento. Si no estás dispuesto a pedirle orientación a Dios en medio de la aflicción, en medio de ciertas dudas que tengas, no vas a poder salir en victoria. Las cadenas, como les decía, nos fortifican. Y las dificultades deben convertir esa oportunidad en tu vida para que se convierta en un reflejo de la cruz de Cristo. Como ustedes saben, para que el oro y la plata sean refinadas, tienen que pasar por el fuego, ¿cierto? Hasta cuando uno quiere darle forma a un chocolate, ¿qué hay que hacer? Calentarlo. Algo tan simple. Cuando uno quiere darle una forma más bella, ¿cierto? Moldearla. Es necesario que pase por un proceso de fuego, que arda. Bueno, déjame decirte que, como les decía, a veces es lo que la mayoría de las personas evitan y nuestro cuerpo lo quiere evitar, pero esa es la oportunidad que nos está haciendo Dios, nos está haciendo una invitación a que descubras de qué está hecho Él. Aquí ahora es donde vas a tomar tu cruz y en esas circunstancias vas a declarar que confías en Dios. Que esa comodidad que estás enfrentando puede ser cambiada de perspectiva y creer que Dios en realidad tiene un propósito. ¿Quieres pasar de la simple teoría, quizás de aprenderte versículos de memoria? Que está bien, es súper bien. De hecho, no digo que esté errado, hay que aprenderse versículos. Pero cuando esos versículos llegan a tener peso en tu vida, cuando pasas por el fuego.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, puedo tener esa perspectiva de pequeño. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cierto? Cuando los niños se lo aprenden. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando estás en escasez, ¿viene esa palabra a ti? Ya, sí, Señor, voy a confiar. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Toman otro peso, ¿cierto? Toman otro sentido. Cuando pones tu fe en práctica es cuando encuentras tu vida real en Cristo. Y donde el resto, déjame decirte, te va a ver luchar. ¿Cómo quieres que te vean? Es en esa práctica donde te vas a presionar a conocer más de Dios, o simplemente culparlo y alejarte, o simplemente volverte banal y no, mejor me quedo aquí nomás. Dios te está tirando, Dios te está ahí, quiere que tú actúes, que tú avances. Pregúntate, ¿quieres quedarte cómodo? ¿Tienes sueños a futuro? ¿Cómo quieres ver a tus hijos? ¿Impactados por tu testimonio? ¿Impactados por lo que declaras? ¿Cómo los quieres ver? ¿O quieres ver que quizás recuerden que te veían agobiado, que te veían ahí sumergido en la aflicción, en un círculo vicioso? ¿Cómo quieres que te vean? Si te presionas, déjame decirte que el momento de aflicción, el momento de incomodidad, el momento de duda, cuando vengan quizás esas preguntas, Dios te está presionando. A veces creemos que efectivamente sí hay una guerra espiritual, el enemigo actúa, lo sabemos, pero a veces Dios también está ahí. Hey, te estoy amonestando y nosotros tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Nos dejamos llevar por la corriente de Cristo? ¿O estamos ahí firmes? No quiero. No quiero que Dios me siga limpiando. ¿Quieres cambiar tu lenguaje? Bueno, déjame decirte que tu fe necesita ser probada. Como yo te decía, ¿quieres cambiar el peso de tus oraciones? Bueno, tu fe necesita ser probada. Analiza en qué etapa estás. Porque yo creo que, y lo siento así, Dios nos desafió y nos desafía y nos está amonestando. Hay un avivamiento que está a la puerta. Nos decían allá los pastores en La Serena, nosotros lo sentimos. Hay un avivamiento que está viniendo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás orando por tu familia que aún no conoce a Cristo? ¿Estás inclinando tus rodillas? ¿Te estás poniendo a la brecha? ¿Estás orando por tu ciudad, por tu país? ¿Por las familias que se están quebrando? ¿Por los niños que están siendo abusados? ¿Qué estás haciendo? Pregúntate. Porque tu vida, si bien va a marcar aquí un antecedente, tu vida es de bendición para el resto, pero también tu vida debe ser puesta para ponerte en la brecha por las nuevas generaciones. Analiza, como yo te decía, analiza en qué etapa estás. Quizás estamos en una etapa simple, viendo las cadenas, sí, y nos preguntamos, Señor, ¿qué hicimos mal? Estamos aquí estancados. Estoy padeciendo esto, más de lo mismo. Sí, veo las cadenas y resulta que las vemos, las analizamos, hasta después las comenzamos a ver que quizás que varían, sí, que no, ya, sí, y las seguimos observando. Dime, ¿en qué momento vas a salir de esas cadenas? ¿Te vas a quedar ahí fijo, pegado en seguir observándolas? Meditando en ella, meditando y quedándote ahí. Pero déjame decirte que Dios te quiere llevar a una siguiente etapa. Es momento de luchar, hermanos. Es momento de luchar. Si efectivamente vemos las cadenas y luchamos para entender por qué sucede esto, Señor, ya, sí, te busco con más intensidad. Si tú quieres que te busque con más intensidad, te busco, Señor.
me inclino delante de ti, me postro, me quebranto. ¿Le has pedido al Señor, Señor, quebrántame? ¿Le has dicho? Desnúdame. ¿O no te atreves? Quizás Dios quiere que tú te desnudes de tal forma que sea la única forma de que Él pueda canalizar y entrar a cada área de tu corazón. Es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba, que alcancemos otro nivel, otra etapa, hermanos. ¿O quieren que sigamos siendo los mismos? Sí, han llegado nueva gente, han llegado nuevos. Pero déjenme decirles que tú vas a tener que ponerte en la brecha de seguir orando también por ellos, por sus familias también. Porque no podemos caer en la misma vuelta de que ellos van a llegar afligidos, pero nosotros estamos a veces peores que ellos. Tenemos más dudas que ellos. Nosotros tenemos que llegar aquí y acoger y decirles aquí estamos para ti. Yo voy a orar contigo. Tú vas a salir de esto. Bueno, déjame decirte que Pablo vio los grilletes de hierro como una oportunidad, ahí en la cárcel. ¿Para qué? Para contar una historia mejor. O me van a decir que las circunstancias no se veían negras. La iglesia estaba dudando. La iglesia se explicaba por qué. Y se quedaba allá en esas cadenas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Vale la pena seguir? ¿Vale la pena continuar? ¿Vale la pena desgastar mi vida? Como cantábamos. Quizás lo cantamos, por Él estoy gastando mi vida. Pero quizás internamente te estás preguntando, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena invertir tanto tiempo en ti? Déjame decirte que lo vale todo. No vale todo. Es la mejor decisión que podemos tomar.